una actividad Ahí hoy está. sobre el Día del Amor. Ahora sí, bienvenidos, buenas noches a todos, a todas. Un placer este tercer encuentro de Para Allá y Judaísmo y de preguntas y de cosas que van saliendo. Un placer. Hablo también por Marto y por mí cuando decimos que generar este espacio nos hace ya bien a nosotros, así que eso ya es un Sí, montón. Y seguro. bienvenido sea que podamos compartir un poquito debate, discusión, conocimiento entre todos. Ujú. Como les decía, me voy a tener que ir un ratito antes porque hoy en mi comunidad se está haciendo una celebración por el Día del Amor, por TUBEAO, que se celebra mañana por la noche. Y tenemos unas 35 parejas ahí convocadas, que la verdad, para tener una linda noche de actividades, de cocina, de música, de tragos y diferentes cosas. Así que bienvenido sea para que mañana podamos cada uno replicarlo con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestras familias, con quien sea, porque el amor no circunscribe solo a una pareja, sino a todo el círculo que tenemos cerquita. Así que bienvenido sea para que podamos compartirlo con nuestros seres queridos. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de la parashá de la semana. Vamos a comenzar al revés el día de hoy. Así después dejamos a Marto que pueda seguir iluminándonos con su conocimiento de temas varios. Igual me viene bien, porque me parece que la para allá introduce al otro tema, así que está La buenísimo. De parashá hecho, esta es como parte de la base teológica, ¿no? no, creo que si no hubiese estado esta situación, te lo hubiese preguntado igual. Así que bueno, estamos en la segunda parashá del quinto libro de la Torá, de Barim. Volviendo a hacer así un breve repaso chiquitito de Barim, es un gran resumen de toda la Torá y nos viene a recordar un montón de temas que ya pasaron en la Torá. Trae algunos temas nuevos. Más allá de eso, esta parashá es como parte de la teología, la base de la teología de nuestra tradición y de nuestra tefilá, de nuestro rezo. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Primero, esta parashá comienza hablando de que Moshe le cuenta al pueblo, ya como habíamos dicho la semana pasada, no por palabras de Dios, sino en primera persona, Moshe le habla directamente al pueblo sin recibir una orden de Dios de que le hable al pueblo, que es un poco la dinámica que se va dando en gran parte. Y ya en Devarim es Moshe dando su gran lección, una clase magistral, un gran discurso. Y en esta primera parte de Parashat Ba'et Hanan, Moshe le cuenta al pueblo que Dios finalmente no lo deja entrar a la tierra, y le cuenta un poco esa ida y vuelta que tiene, de que cómo Moshe le implora y que Dios le dice que no, y que el único consuelo que va a recibir Moshe va a ser subir a un monte y ver cómo el pueblo ingresa a la tierra. O sea que eso es un poco lo que llega a negociar. Después sigue repasando cuestiones que tienen que ver desde que salieron de Egipto hasta la entrega de la Torá y preguntándole al pueblo si alguna vez esto ocurrió con otros pueblos, si les parece poco lo sucedido, y como haciendo un gran repaso de estas cuestiones. Aparece una gran profecía. Moshe es el gran profeta que tenemos en nuestra tradición. De hecho, decimos que desde Moshe hasta Moshe no hay otro como Moshe, o sea que no va a haber otro profeta tan grande como lo fue él, y es el único que tuvo la posibilidad, según nuestros sabios, de poder hablar directamente con Dios. O sea, no había intermediarios, no había sueños, no había mensajes ocultos, sino que había un diálogo, ida y vuelta. Los profetas más adelante van a tener visiones, van a tener sueños. Nuestros patriarcas incluso hablaban con Dios mediante ángeles o mediante interpretaciones de cosas que sucedían o mediante emisarios que venían a contarles cosas. Moshe no. Moshe tiene un ida y vuelta directo. Tiene, ¿no? El celular que tenía Bianchi cuando Boca ganaba todo en el 2000-2001, lo mismo. Ahí hablaban directo. Entonces, la predicción que hace Moshe, ya como siendo un visionario de lo que va a venir, le dice que el pueblo se va a alejar de Dios, se va a alejar de la ley, se va a alejar de la Torá, se va a alejar de absolutamente todo, y que cuando estén en la miseria pura, cuando estén en la destrucción, cuando estén alejándose de todo, ahí Dios los va a rescatar, nos va a rescatar, ¿no? Porque nos habla directamente a nosotros esta para allá. Y casualidad o causalidad, acá dejo a cada uno con su creencia y su fe, venimos de el sábado pasado, cuando terminó Shabbat, de recordar Tisha B'Av, el día de la destrucción. O sea que no hubo destrucción más fuerte que Tisha B'Av, y esta para allá siempre viene pegadita, ¿no? Con esta gran visión de Moshe. Y acá repetimos en esta para allá, como si fuese algún tema más, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? Tenemos otra vez nuestra fe, acá donde hay pequeños cambios con la primera vez que aparecieron los 10 mandamientos, el gran cambio que es parte también de nuestra tefila base de Shabbat, es
cambiar la primera palabra en la cual nos referimos al cuidado o al respeto del Shabbat. La primera vez que había aparecido en Shmot, en el segundo libro en Éxodo, cuando Moshe sube al monte Sinai a recibir las tablas, decía que Zahor et Yom Shabbat, que vamos a recordar el día de Shabbat. Y en esta para allá, en vez de Zahor, dice Shamor, que vamos a cuidar, que vamos a observar, que vamos a respetar. Y los sabios se preguntan cuál es esta diferencia entre Shamor y Zahor. Zahor es recordar, yo recuerdo que, y lo único que tengo que hacer es una actitud pasiva ante esa situación. Recordar. El cuidar mantiene una actitud activa. No alcanza solo con recordar, sino que tengo que hacer algo que hacer en mi vida para poder tenerlo cuidado, observado, respetado. ¿Sí? Como nos pasa con cualquiera de las cosas de nuestra vida. Por lo tanto, los sabios después, igual en estas discusiones, cuando empiezan a decir una cosa y la otra, ya viene el Lejadodí, que es mucho más posterior a todo esto, que cuando nosotros cantamos el Lejadodí, que es una de las canciones con la cual recibimos el Shabbat, decimos Shamor Be Zahor Bedibur Ejad. ¿Qué quiere decir eso? Que Shamor y Zahor es una sola cosa, como conciliando estas dos visiones. ¿Cómo podría entenderse esto? Que en realidad hay un concepto que engloba el recordar y el observar, y que las dos cosas son parte de lo mismo. Y que nosotros no podemos entender este concepto en una sola cosa, entonces nos lo entregaron en dos capítulos distintos, ¿no? Como en dos versiones distintas para que podamos comprender la totalidad de lo que tenemos que hacer con Shabbat. Tanto Zahor, recordar, como Shamor, cuidar. Y aparece, como decíamos antes, gran parte de la teología base de nuestra tefilá, que es el Shema Israel. Acá aparece el Shema Israel y todas las cuestiones siguientes, que son el Beapta. Así que quiero compartir para ver una de estas perlitas que también lo hicimos en la clase que pudimos compartir en Mendoza, quienes estuvieron conmigo. Voy a compartir la imagen de cómo se ve tanto del lado derecho, que es un Tanaj cuando nosotros lo leemos, como del lado izquierdo, que es de la Torá ya sin los puntitos, las vocales y todo eso. Y acá donde tengo el mouse, donde yo estoy pasando, empieza el Shema Israel. Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y hay una particularidad en la primera palabra y en la última palabra, que es muy sutil. Pero si nosotros seguimos el renglón de cómo están puestas las palabras, la Ain, esta última letra del Shema, es más grande que el resto. ¿Se llega a ver o hago zoom? Se ve perfecto. Y la última palabra, Ok. que es ¿cómo? ¿Uri? Yo preferiría que hagan un poco más grande. Vos podés hacer Perfecto. zoom en tu celu, podés hacer zoom, Uri. Lo estoy haciendo, no, y Ok. No, estoy haciendo zoom, Uri, pero la página no me lo hace. está. Dale, gracias. Fíjate si podés hacerlo vos directo y verlo mejor. Entonces, Ahí pude, gracias. bien, la Ain, esta Ain que está acá, del Shema, es más grande. De hecho, vemos que sobresale el renglón para abajo. Y esta Dalet de acá sobresale el renglón, pero para arriba. Si seguimos la línea, se va de renglón. Cuando uno lo ve físico, esto se nota mucho más. Entonces, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quiere decir, escucha Israel, oye Israel. Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Entonces, en todos los Sifrei Torah del mundo, en todos los rollos de la Torah del mundo, esta se va a encontrar con una Ain más grande y con una Dalet más grande, sin excepción. Entonces la pregunta es ¿por qué? Nosotros ya dijimos varias veces que no hay nada en la Torah que esté ni de menos ni de más. Y que todas las cosas que están tienen una razón, por lo menos una razón. Si nosotros juntamos esta letra de acá, la Ain, y la letra Dalet de acá, se forma la palabra Ed. Ed en hebreo es testigo. Por lo tanto, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad nos pide a nosotros que seamos testigos de esto. No que seamos simples pasivos, sino que seamos activos en esta historia. Que el Shema Israel es para nosotros y no para otros. Por eso aparece la palabra Ed en singular y no la palabra Edim en plural. Porque nos quiere a nosotros, en primera persona, como testigos de todo lo que va a venir después. ¿Qué es lo que viene después? El Beapta. Lo segundo que nosotros decimos en la sinagoga o en nuestras tefilot después del Shema.
Beahavta et Adonai Eloheja, bechol levavja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. ¿Qué quiere decir todo eso? Que vamos a amar a Dios con... Perdón si voy a hacer una traducción libre acá, si me equivoco con algo o le pifio, acepto todo tipo de correcciones. Beahavta et Adonai, vamos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Las leyes, las palabras, las cosas que te digo hoy, o sea, Dios nos está hablando a nosotros, que te digo hoy en primera persona, ayer Anoji Metzabeja, o sea, a vos, que te prescribo hoy, que te digo hoy, las Metzabeja, las grabarás en tu corazón, Beshinamtam le maneja Bedibar Tabán, las grabarás en tu corazón y hablarás y meditarás en ellas, y las pondrás en tus hogares, y caminarás con ellas y vas a atarlas sobre tu mano, y serán señales sobre tus ojos. Y las pondrás en mesusot, en tu casa y en tus portones, en las puertas de tus ciudades. ¿Sí? Repasamos rápido. El Shema Israel nos invita a ser testigos, nos invita a que todas las leyes que dice ahí las grabemos en nuestra alma, en nuestro corazón, que sean parte de nuestro camino y que las grabemos que las atemos por signos en nuestras manos, los tefilín, lo que nos ponemos a la mañana. En la cajita de los tefilín está el Shema. Que las pongamos sobre nuestros ojos, la cajita que nos ponemos sobre la cabeza de los tefilín, y que las pongamos en mesuzot en los portones de nuestros hogares. Si nosotros abrimos una mesuzá, sacamos el claf, el rollito, el papiro que está ahí, está el Shema. Tal cual lo vimos recién, con la Ain más grande, con la Dalet más grande y con todas sus letras. Vamos a meternos un poquito más con cuestiones del Shema. El Shema tiene un total de 245 letras. Y cuando nosotros terminamos el Shema, generalmente decimos Adonai Elohim Emet. Si no somos Minyan, decimos Baruch Shem Kevod. No, decimos el Melech Neeman. Me haría con lo que dice después del Shema. No, Gracias. está. El Melech Neeman. Amén. ¿No? Acróstico de Amén. Que son 3 letras, 3 palabras también. Entonces, o para antes o para después, tenemos un total de 248 palabras, sea con Minyan o sin Minyan. ¿Me siguen hasta acá? Bien, ¿tienen una calculadora a mano? ¿Son buenos con matemáticas? Si no, tenemos 248. Sí. ¿Cuántos días al año tenemos que decir el Shema? 365. 365. ¿Sumamos? 248 más 365. Voy a dejar que ellos sumen. 613. ¿Qué son los 613, Uri? Mitzvot. Bien, el Shema nos invita a estar cumpliendo todas las mitzvot. ¿Sí? Que seamos testigos activos de nuestro judaísmo, de nuestra tradición, de nuestra práctica, y la tenemos que vivir nosotros siendo los principales protagonistas. Otro midrash muy lindo que tiene que ver con todo esto, nos dice que nosotros, esto no quiero discutir con la medicina, esto no tiene que ver con la realidad actual de la ciencia, sino con lo que nuestros sabios dictaminan hace mucho tiempo. Nos dicen que nosotros en el cuerpo tenemos 248 partes del cuerpo. Entre huesos y cosas, 248 partes. Que si nosotros ponemos todo nuestro cuerpo a disposición del Shema, o sea, de la práctica, de la creencia, de la fe, de apoyarnos, de darle alimento a nuestra alma, a nuestro corazón y a todo, nosotros vamos a llegar a las mitzvot. Shema, 365 días del año, con todo nuestro cuerpo y con todas las palabras, 613. Además, hay una que me gustaba a mí, que es que 248 es el número de mitzvot positivas. O sea, Claro. Cosas que tenemos que hacer en positivo, ¿no? Amar a Dios o, no sé, contarle a tus hijos. Y que el Shema tiene, si bien no es todo, tiene mucho de eso, que nos invita a hacer, ¿no? Y que es lindo.
Sí, lo lindo acá como para explicar un poquito más de los tefilín, cuando uno se pone los tefilín se pone el bait, la cajita, en el brazo no hábil, por norma es el izquierdo, aunque uno puede ponérselo en el derecho, pero la norma de la mayoría de los casos es la izquierda. El bait mira hacia el corazón siempre, sea en la mano izquierda o en la mano derecha. O sea, que ponemos brazo mirando hacia el corazón y el otro bait va en la cabeza. O sea, se genera un triángulo entre la fuerza, entre el pensamiento y entre el sentimiento, que es el corazón. Ese triángulo es el hacer, que es la fuerza, el pensar, que es el pensamiento, y el sentir, que es el corazón. Si nosotros todo lo que hacemos en ese triángulo del pensar, el sentir y el hacer está coordinado, sin duda que vamos a ir por el buen camino, que es el camino que nos propone el Shema. Y las mitzvot y todas esas cosas. ¿Preguntas hasta acá? Fue como un shock de Shema, ¿no? Fue como ¡pum! ¿Estamos bien con el ¿Por qué Shema? se acostumbra No. a taparse los ojos mientras que se dice el Shema? Bien, bueno, hay un montón de costumbres, de tradiciones, de explicaciones. A mí me gusta contar una. Marto, si vos conoces otra, adelante, que tiene que ver con el Midrash de cuando Moshe le pide a Dios verlo. Moshe vuelve de romper las tablas. Vuelve a subir al monte Sinai. Dios le dice, elegite otro pueblo. Borremos al pueblo hebreo, elegite a otro. Y le entregamos la Torah a otro pueblo y vos vas a ser el líder de ese otro pueblo. Y Moshe le responde a Dios, se planta por primera vez Moshe, fuerte, y le dice, si vos borrás este pueblo, me borrás a mí de tu Torah. Y ahí hay un problema teológico, porque según la tradición la Torah está hecha antes de que se cree el mundo. Entonces iba a tener que empezar todo de vuelta, siguiendo esta lógica. Entonces Dios le dice, no, pará, bueno, está bien, negociemos de la siguiente manera. Perdona al pueblo, es el primer Yom Kippur eso, cuando Dios perdona al pueblo. Vayomer Adonai Salachtik Idbareja, y Dios a través de su palabra perdona al pueblo. Es lo que nosotros decimos en Kippur unas 500 veces, ¿no? Vayomer Adonai Salachtik Idbareja. Y Moshe le dice, si queremos empezar de vuelta, yo necesito verte. Y Dios le dice, pero ¿cómo? Si no, esto no aparece en la Torah todo, sino que hay parte de Torah y parte de Midrash, que es como esos cuentos que habíamos dicho que le daban color al relato. Y Dios le dice, pero ¿cómo? Si yo no tengo forma, no tengo cuerpo, no tengo, o sea, soy solo esencia. Es la condición, si no yo no sigo. Y me vas a tener que borrar de tu libro. Y Dios le dice, bueno, escondete, ves esa piedra, escondete atrás que yo voy a pasar por delante tuyo. Vos vas a sentir un viento, como una presencia, mi esencia la vas a sentir. Moshe le dice, bueno, dale. Y Dios pasa por delante de Moshe. Y Moshe cuando está terminando de pasar Dios, espía. Y lo que ve Moshe son como los hilos del Dalit, no los tzitzit, y unos tefilín colgando de Dios, como que ve la espalda de Dios. ¿Qué nos dice el Midrash? Que si nosotros en el momento del Shema nos tapamos los ojos, vamos a sentir la presencia de Dios tal como la sintió Moshe en ese momento. Después está la costumbre de hacerlo así. Yo no lo hago así, pero es una costumbre porque así formamos la Shin, que la Shin es el comienzo del nombre de Dios Shaddai, que Shaddai quiere decir Shomer de la Tot Israel, el cuidador de los portones de Israel, de las puertas de Israel, que es el mismo nombre de Dios que aparece, hablando de la Mezuzá. Cuando nosotros vemos la Mezuzá por fuera sin desenrollarla, dice Shaddai, está escrito del otro lado. En el reverso de donde está escrito todo, del otro lado está escrito Shaddai. ¿Por qué? Porque cuida nuestras puertas. Entonces, algunos hacen así. O sea, son costumbres. Después de que yo lo hago así, otros lo hacen así, otros lo hacen así. Son costumbres. Abru. ¿Por qué Dios usaría talit? Son midrashim. El midrash no es Torah eso, es midrash. El midrash viene a darnos un color, es como un cuentito, es como toda la parte linda, romántica, infantil, o sea, parece infantil, pero no es infantil porque termina dando un montón de sentido, un montón de cosas del relato. ¿Por qué lo usaría? ¿Por qué no lo usaría? No sé bien el significado del talit, pero entiendo que es como algo también que es como representando a Dios o un respeto hacia.
El talit, Entonces, el talit Auru, las 4 puntas que tienen una cantidad de nudos y una cantidad de hilos y una cantidad de vueltas determinadas de esos hilos, representa el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos. O sea, entiendo en el Midrash que eligieron eso y no otra cosa para decir, bueno, si Dios lo usa, ¿cómo no lo vamos a usar nosotros? Entiendo que va por ahí. Marto, ¿conoces algún otro Midrash vos? ¿Alguien conoce No sé si otra? un Midrash, el que contaste vos no lo tenía. Me gustó, me gustó. Incluso mucho en Mahanés, con los más chiquitos, Qué como, genial. ay no, y como que no, querés sentirlo y si no es tu culpa que no pasó Dios, como tapate los ojos. No, a mí me toca un poco más por ahí desde lo racional o desde lo pragmático, que es, si nos ponemos a pensar en esta para allá y que están los 10 mandamientos y que está el Shema Israel, el Shema que nos dice, nos pide que escuchemos, ¿no? Que Dios es nuestro Dios y que Dios es único. Y si vemos los 10 mandamientos empiezan diciéndonos, yo soy Adonai tu Dios, no tengas otros dioses, no hagas imágenes de esos dioses, ni nada, ni de Dios, y no uses el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, para mí como que se juntan esas dos ideas en esa para allá y nos hablan de escuchar y de no ver, ¿no? En un mundo donde estábamos muy acostumbrados, los judíos el mundo en general está muy acostumbrado a ver las estatuas, ver todo, y tenían que ver todo, y tenían que ver la lluvia, y tenían que ver el sol y todo eso. Y el judaísmo nos propone escuchar. Y entonces si cerramos los ojos, podemos concentrarnos mucho más en la escucha. Y creo que ese es como el valor o una de las cosas revolucionarias del judaísmo en su momento. Y que hoy en día, con toda la tecnología y con todo lo que vivimos, creo que se vuelve re de moda otra vez esto de, bueno, a ver si podemos bancar un poco con lo visual y nos vamos al auditivo. Sí, y escuchar es un salto de fe. Sí, Claro, yo lo tenía por ese lado, onda, agudizar los sentidos para poder conectarse, desconectarse y conectarse lo suficiente con algo que está como más allá de lo que podemos apreciar, digamos. Lo tenía Tal medio cual. por ese lado. También, de vuelta, justo hoy estuve trabajando con mis alumnos en el secundario, en la media, en el hebreo, 3 posturas que nos trae el Talmud como para entender que hay más de una forma de entender las cosas. Primero nos va a decir que una cosa dijo Dios y 2 se escuchó. Después que 70 caras tiene la Torá. Y después que el Elu Beelu, o sea que esto y también esto dijo Dios. O sea que vamos a encontrar De 1000 todo. explicaciones. 1000 explicaciones. Bueno, y nada más y nada menos que esto era para allá, ¿no? Como, sí. tan simple como No estas es poca cosas cosa. tan fuertes. Sí. ¿Y por qué digo que es de la parte fundacional de la teología? Y ya ahí lo dejo a Marto ir con su excelente presentación. Porque cuando el Talmud, o la Mishnah, en realidad la Mishnah nos habla de qué es rezar, el primer rezo estaba constituido solo por el Shema y por la Midá, o sea, por ese rezo que hacemos en silencio y parados mirando hacia Yerushalayim. O sea, el primer rezo de libro, diríamos, ¿no? Que no tenía que ver con un corbán, con un sacrificio, estaba constituido por estas 2 cosas. O sea, que el Shema es parte de la centralidad de la teología del rezo judío. Yo tengo una duda acá, lo que me anoté. ¿Por qué Dios como que aparece para salvar al pueblo recién cuando se va todo a la vez y no antes? Tipo, ¿por qué no les dice tipo, no muchachos, por ahí no es? Que se alineen los patitos y espera a que todo reviente para recién aparecer. O sea, sí nos dijo, por ahí no es. Está natural. Es como que En el dijo, pero de Talmud. todas maneras dijo, les aviso, pero que hagan la suya total, después vemos. Mona, ¿hay libre albedrío o no? Sí, totalmente. Bueno, creo que ahí está un poco la clave. Si nosotros creemos en el libre albedrío, que toda fuente judía propone que hay libre albedrío, Dios no puede meterse en nuestras decisiones y situaciones todo el tiempo. Nos puede ayudar en algunos momentos, pero si nos las queremos mandar, nos las mandamos. Claro. Como que dijo, Básicamente. máñensela, después vemos qué hacemos. Te puedo explicar también como desde otros lugares. ¿La Torá es un libro que nos quiere enseñar cosas o no? Sí, sí. Entonces, ningún cuento no tiene problemas. Sino como, no digo que la Torá es un cuento, no lo quiero reducir a eso, pero si viene a educarnos como pueblo, como grupo de personas, el problema tiene que existir. Si no, que ahí los hebreos estaban en la tierra prometida y ahí vivieron por siempre. No haríamos nada, no estudiaríamos nada, no habría enseñanza, y nos gusta el quilombo un poquito también.
Y lo otro es el libre albedrío. Si no hay libre Pero albedrío, si no hay libre albedrío, ¿qué hacemos acá? claro. Y después se va a chocar con otras esencias. O sea, si Dios es omnipresente, omnipotente y eterno, quiere decir que ya sabemos lo que vamos a hacer. Él ya sabe Sin lo que embargo, sabe. Uri. Mati, sin embargo, tenés sí, un hecho, digamos, que cuenta la Torá, entiendo yo, donde Dios quita el libre albedrío. Cuando ya endurece, cuando dice que endurece el corazón del faraón, ya, porque ya cuando lo endurece ya no escucha de razones, digamos, ¿no? O sea, ya es parte del plan de Dios que el faraón deje de escuchar. Mi pregunta para eso es, ¿le quita el libre albedrío o amplifica el sentimiento del faraón? Por eso, cuando muchos sabios van por ahí, Uri, eso es lo que yo iba a decir ahora, que el endurecerlo no quiere decir que lo pone más duro, sino que va trabajando sobre la sensibilidad de él y no sobre el libre albedrío. Pero de vuelta, son posturas, no quiere decir que sea la que va, la posta. Ok. Y después nosotros, de vuelta, entendemos que hay libre albedrío y que a la vez está todo ya predestinado de alguna manera, porque si Dios es eterno y no tiene tiempo, ya sabe lo que vamos a hacer. Entonces ahí es donde nosotros en Yom Kippur cantamos Uteshuva, Utefila, Utzedaka, o sea, que la Teshuvah, la Tefila y la Tzedaka van a ayudarnos a poder corregir el decreto que ya está puesto sobre nosotros. O sea, que va a ayudar a doblar el Roach Zairá, ¿no? El brazo del juez. Sí. Entonces como que ya está todo predestinado y la misión es como hacerle más fácil la tarea a Dios en nuestro destino. Y mira, es como parte también de la teología básica nuestra. Si entendemos que primero nosotros solemos humanizar las cualidades de Dios, porque si no, no podríamos ni siquiera comprender nada de lo que está pasando con nosotros. Sí. Y eso ya es el primer error, porque ¿cómo podés humanizar algo que no maneja tus mismos códigos? O sea, nosotros somos finitos, o sea, nacemos y morimos, tenemos un tiempo, 70, 80, 90, 120 años, ¿sí? Solo podemos entender el tiempo como un proceso que pasa, que está sucediendo y que va a venir lo que va a venir, y que lo que va a venir todavía no pasó. Pero ponete como director de cine que terminó de grabar todas las escenas y ve la línea de tiempo desde arriba. ¿El actor, cuando arranca la película, sabe cómo va a terminar la película? No. Pero nosotros que vimos Náufrago 1500 veces, sabemos que el tipo se salva y que Willy se le va. Wilson, perdón, que Wilson se le va y que el tipo es salvado. ¿Sí? Cuando vemos el Rey León sabemos lo que pasa. El león no sabe todavía lo que va a suceder. Es un poco algo parecido, ¿no? Como que Claro. Dios es ese director de cine y nosotros estamos abajo viviendo nuestra vida pensando que estamos decidiendo y realmente lo sentimos. Y creo que es así. Pero no podemos decir que Dios ya todo lo sabe, porque el darle a Dios la cualidad de sabiduría es humanizarlo. Yo siempre digo que creo que es un trabajo en equipo, que nosotros estamos acá en el mundo un poco para colaborar con la parte final de la creación, de alguna manera. Yo, perdón, no recuerdo qué filósofo era el que sostenía que no es que haya un destino, porque si no, no habría libre albedrío, sino que Dios en su infinitez tiene la capacidad de conocer todas las posibilidades habidas y por haber de lo que podamos elegir. Es decir, vos, Dylan, por ejemplo, tenés que tomar una decisión, pero vos podés tener 1200 decisiones que van a repercutir de distintas maneras, complejizado, digamos, con las otras interacciones con los otros. Bueno, Dios en su infinitez y en su capacidad de estar en el tiempo, tiene la capacidad de saber todas las combinaciones posibles. Como esta película, Todo Junto, como no me acuerdo el nombre, Todo Junto a todo al mismo tiempo, una cosa así, o como ver Rick and Everything Morty. Everywhere All at Once. Eso, o Rick and Morty que tiene 50 realidades en paralelo y van eligiendo en cuál participar. Es tipo una Claro, especie es de más. Social Fighter, pero en vida, digamos. Algo así, Va por ahí. algo así. Elegí por dónde te metes, campeón.
Yo me disculpo, me tengo que ir, como decía antes, por esta actividad en paralelo. Ha sido un placer volver a encontrarnos. Les deseo que mañana tengan un tubeab hermoso, sea hacia ustedes mismos, hacia sus cercanos o lo que sea, que podamos disfrutarlo, que podamos celebrar el amor en todas sus formas y que podamos dedicarnos más a esas celebraciones que son el Día del Amor y no a los días de la destrucción como tuvimos el sábado pasado con Tisha B'Av. Ahora sí, Shabbat Shalom, porque me despido. Los dejo con el gran almuerzo. Chao, Mati. Shabbat Gracias, Shalom. gracias. Shalom, Mati. Ok. Che, La idea, Marco. bueno, si quieren después podemos hacer algunas preguntas al final. Mi idea era un poco poder enmarcar la parte del Shema con la tefilá, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos tefilá? ¿Qué hacemos de tefilá? Entonces, mi pregunta para ustedes era si les gusta o tienen ganas o les pasa esto de querer conectar con Dios y en cuyo caso, ¿cómo lo hacen? Digo, ¿tienen alguna manera? ¿Lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? O si quieren o no quieren conectarse con Dios. ¿Les pasa? ¿Lo Sí. pensaron? ¿Sí? Sí. Recontra. ¿Cómo? ¿Qué les surge a ustedes? Depende de la situación, o sea, no sé si está bien o no, pero yo, por ejemplo, antes de dormir me digo un Shema. Para mí es como mi momento de conectarme con Dios, digamos, con alguna presencia en el momento donde yo sé que tengo la cabeza más tranquila, pero al mismo tiempo como más acelerada. Porque, ¿viste? Cuando uno se quiere acostar a dormir es donde la cabeza empieza a taca, 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 taca. De repente uno dice, bueno, descanso y la cabeza se activa. Entonces es como un momento donde digo, bueno, está tipo, démonos un tiempo para el uno para el otro. Ok, Y después yo creo que hay muchas ocasiones donde uno se encuentra con Dios en la cotidianeidad. también. Qué sé yo me siento muy conectada con Dios cuando estoy haciendo laburo comunitario, por ejemplo. Ok. ¿Y el resto quiere compartir algo? No, yo también, bueno, el Shema en la noche no lo digo, pero sí todos los días con los niños en mi sala. Ok. Y yo siento que ahí es donde me conecto mucho, porque los veo a ellos que sí hablan entre medio, se intentan no tapar los ojos, pero cuando están concentrados, tienen 2 años, entonces, 2, 3 años, entonces cuando se concentran, yo también los veo y yo me conecto con Hashem diciendo, estos niños chicos son muy chicos, pero piensan en que alguien está y ya van entendiendo que algo pasa, que no solamente decir unas palabras, taparse los ojos y pelear entre ellos porque el otro no lo está tapando. Ok. Y ese minuto es cuando yo me conecto, yo creo. Ok. Ok. ¿Alguien más de los otros que estamos acá? ¿Puedo Sí. yo contar algo? Dale. Ah, perdón, Ilan, vos, dale. Estaba Queremos como- escucharte, Ilan. No, Ilan, no, vos dale, que juntaste en Dios. No, bueno, yo lo hago, pero no con el Yema, sino cuando arranco a la mañana, hago como un rezo agradeciendo por todo lo que me pasa a lo largo del día, Ok. como para intentar tener un día Lo más que te nace en el momento, decís. Sí, Ok. eh, como levantarme, tener un plato de comida, un techo, las personas que quiero, lo básico. Perfecto. Uri, ¿vos qué querías decir? Bueno, a mí me pasó algo loco. Ujú. Estuve con un tema de salud hasta hace poquito. Ujú. Y extrañamente, durante ese tiempo, que fue casi un año, me di cuenta de que había dejado de hacer Shema. Wow. Pero no porque estuviera enojado o porque Se te pasó en la vida. se me pasó, me desconecté, ¿no? Pero me di cuenta que en los pocos momentos donde todavía me conectaba, era cuando hacía algo con otros que me hacía sentir pleno. O sea, Ok. cuando salía alguna actividad de ayuda, de salirse de acá o lo que fuera, esos momentos, ¿viste? Me sentía tan hinchado y decía gracias Dios por esto. Pero me di cuenta que lo más triste o más oscuro no me desconecta. Ok. Wow. ¿Alguien más quiere compartir? Yo a partir de hoy me voy a comprometer a hacer el Shema, pero pues me olvido, o sea, me encanta, sí, de todo, pero claro, ya a la noche me acuerdo de todo No, a mí menos me del pasa Shema. también. Son hábitos que uno va generando y que cuando te lo generaste después lo haces porque te es el hábito y después te pasó algo como le pasó a Uri y por alguna razón de la vida
se te fue el hábito y después te olvidaste. Y un día te acordás, che, yo tenía este hábito y lo hacía y me gustaba. Y nos pasa con un montón de hábitos, ¿eh? O sea, totalmente. Totalmente, no, por Sí, eso, sí, en totalmente. un momento tenía como al lado de la cama el Modiani con el resto de la mañana, Sí. hasta que un día lo saqué, pero, Porque el pero Modea- también es como una manera de recordarte, poder verlo y decir, ah, claro. Ok, el Modéani es una tefilá, es un rezo que se dice a la mañana cuando uno se despierta para agradecer, si uno es modé o modá, si es hombre o mujer, pero es esa la tefilá. Bueno, si alguien quiere decir algo más, después pueden decir ahora o me interrumpen. ¿Hay una cantidad de veces al día que se diga el Shema o es tipo Sí. una vez al día? Sí, hay una cantidad de días. Ah, ¿sí? La idea es ¿Y llegar a cuántas? eso, justamente. A ver, empecemos bueno. por lo primero. Como vieron que hablamos antes, los judíos vivían en un mundo, o sea, cuando empezó el judaísmo en los hebreos, vivían en un mundo politeísta, donde tenían ídolos y su manera era hacer ofrendas a esos dioses y era muy típica la ofrenda humana, ¿no? Entonces el judaísmo viene y nos dice, bueno, nosotros necesitamos de alguna manera conectar con Dios, ¿sí? Que conectar con Dios para cada uno significa algo distinto. ¿Ok? No caigamos en la tradicionalidad de que Dios es así, de esta manera, y que hay que hacer esta manera de rezo, de esta manera de conectarnos. ¿Sí? Cada uno tiene su manera. Pero viene el judaísmo y nos dice, bueno, una manera posible, según la Torá, eran las ofrendas, los sacrificios, que eran animales, vegetales con frutos o con harina. Y ahí empezó este momento para hacer los sacrificios, que en general eran a la mañana y a la tarde. ¿Sí? Y a la noche después se podían hacer algunos rituales, pero que no era el sacrificio principal. Entonces, ¿qué pasó? Esto lo hacíamos en el Beit HaMikdash hasta el año 70 de nuestra era, ¿sí? Con una interrupción en el medio, cuando destruyeron el primer templo, en el 586. Y entonces, una vez que nos quedamos sin Beit HaMikdash, tuvimos que, bueno, ¿con qué lo reemplazamos esto? Y el judaísmo nos viene a traer una guía para que nosotros podamos conectarnos con Dios. Pero yo no les pregunté a ustedes, che, ¿cuándo rezan o cómo rezan? Yo les pregunté a ustedes cómo se conectan con Dios, porque hay más de una manera de conectarse con Dios. Hay muchas, habrá infinitas. El judaísmo tiene un marco para dónde sí y dónde no. Todas las cosas que ustedes dijeron están dentro del marco judío, ¿sí? Con gente que me hace bien, haciendo tzedaká, haciendo cosas comunitarias, rezando el Shema, conectando con mis alumnitos pequeñitos, ¿sí? O sea, todas esas cosas son cosas judías. Y el judaísmo nos trajo obviamente la tefilá y la tzedaká, como esas cosas que podemos hacer en lugar de las ofrendas, ¿no? Y en particular con la tefilá fueron agregando estos rezos que existían ya en la época del segundo templo, ¿no? Ya se empezaba a rezar de a poquito y se empezaban a encontrar estas guías, ¿sí? Y se terminaron de establecer los 3 servicios diarios que son a la noche, a la mañana y a la tarde. ¿Sí? En un día común, esos son los 3 servicios. Si pasamos a un día más especial, que es un día donde están algunas de las festividades de la Torá, y en el caso de Pesaj, por ejemplo, es el primero y el último, no todos, ¿sí? Tenemos un agregado después de la mañana, que se llama Musaf, y rezamos 4 servicios. Y en Yom Kippur tenemos esos 4 y además tenemos un quinto que se agrega después del de la tarde, de Minja. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos de practicar los rezos, y tenemos una parte central que es la Amida, que son 19 bendiciones, aunque se llaman las 18 bendiciones en hebreo, pero son 19, donde es una guía para nosotros poder pedir, agradecer y esas cosas más, ¿no? Y en Shabbat, en Shabbat o en Yom Tov, en estos días especiales, son solo 7 en vez de 19. Entonces, o bueno, u 8. Entonces tenemos esa manera que es nuestra manera de rezar. Y la otra parte central es justamente la lectura del Shema Israel. ¿Sí? Donde tenemos el Shema Israel. Que el contenido más o menos lo vimos con Mati. ¿Sí? Y mi idea era proponerles un poco, bueno, estudiar de cómo vamos a rezar ese Shema. Que es de la siguiente manera. Si nosotros vamos al texto... ¿Conocen el texto de Shema? ¿Quieren que lo leamos una vez? No sé si lo conocen, cómo es... yo puedo ahora, agarro un segundo. Si me dan un segundito, yo voy a poner un sidur y se los puedo
pasa el nombre no el nombre, el coso del Shema, ¿no? Entonces, yo les comparto esta. Y si vamos al Shema, lo vamos a leer en castellano, obviamente, ¿sí? El Shema mismo nos va a decir cómo lo tenemos que rezar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la primera parte que es Oye Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Adonai es nuestro Dios y es único, y dice, ama a tu Dios con todo tu... ¿sí? Y acá es donde aparece la clave. Dice, las explicarás a tus hijos y meditarás en ellas en toda ocasión, al anochecer y al amanecer, ¿sí? Ubeyoch beja, uvkumbeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo rezamos el Shema Israel? A la noche y a la mañana, ¿sí? Esos son los dos momentos importantes para rezar el Shema Israel, o que ahora, hoy en día, nosotros como judíos estamos obligados, entre comillas. Y después el Talmud empezar a debatir. Bueno, pero a la noche, ¿cuándo es? Hacemos tefilá y después cuando volvemos a casa nos acostamos, o sea, decimos el Shema y nos acostamos a dormir. ¿O qué pasa si se hace muy de tarde? Después de las 12 de la noche se puede. Bueno, y no hay una respuesta. O sea, uno si quiere, por ejemplo, voy al templo y digo el Shema y después me voy a dormir y digo el Shema de vuelta, podés, ¿sí? Quiero decir solo el Shema en casa, podés. Entonces, nosotros tenemos esos momentos para decir el Shema Israel. No quiere decir que si uno está haciendo cualquier cosa, no pueda hacer el Shema Israel. Es más, les voy a contar una historia a chequear si es verídica, pero que para mí es fuertísima, ¿sí? Contaba, todos saben, tienen un poco de idea de lo que pasó en el 82 durante la guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. Que básicamente, Ya sé la que vas a contar, es fuertísima, sí. Bueno, la historia cuenta que, bueno, Argentina obviamente no tenía un poder militar para ir a la guerra con Gran Bretaña. No vamos a meternos en lo político, yo quiero contar esta historia, ¿sí? Y contaba que, bueno, los ingleses en una parte habían arrasado con un montón de los argentinos y había quedado un argentino escondido. Y entonces un soldado inglés lo ve. Y entonces, cuando escucha que se está acercando, se pone a rezar y empieza a rezar. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y entonces el inglés se da cuenta que es judío. Entonces, en vez de matarlo, le dice Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, que es lo que se responde al Shema, que es para adentro. Se dan un abrazo y se va cada uno para su lado. Entonces, como este Shema nos trasciende a nosotros como individuos de un país o lo que sea, y nos lleva mucho más a como algo cultural, algo de en cualquier parte del mundo hay una persona que está rezando lo mismo que nosotros y nos abrazamos pese a las diferencias que podemos tener, ¿no? Y como el judaísmo en ese minutito nos trajo paz y salvó una vida más. Bueno, yo lo que tenía era que la conversación siguió, digamos, y que el inglés le dijo, ya murieron los suficientes hace poco, no nos merecemos que sigan muriendo más, Mirá. anda y escondete, y yo tipo distraigo al resto. Como Claro. que iba por ahí el asunto, pero Yo- también yo- a chequear. Sí, toda esta historia es a chequear como todas las historias que se cuentan en el Talmud y los rabinos y todo eso. Sí, es muy la del Algunas son rabino más de verídicas, Shabbat, otras- iban camino al Shil. Sí, o sea, uno nunca sabe, pero es lindo contarlas, sacando obviamente todo lo político de lado, que a mí no me interesa, no importa, digo, sino más como el mensaje de la historia. Entonces, bueno, nada, la manera en que nosotros rezamos el Shema es esos días, y ahora les cuento un poco de cómo lo hacemos en la práctica y con eso cerramos, ¿sí? Nosotros, cuando rezamos a la noche, tenemos 2 bendiciones anteriores al Shema y 2 bendiciones posteriores. ¿Sí? Entonces nosotros cuando uno quiere rezar el Shema, va a encontrar que hay como dos parrafitos que se leen y después uno inmediatamente dice una bendición, ¿no? Que a la mañana habla más de la luz y a la noche habla más de como los cambios de ciclo y todo eso. Y la bendición de después, una que es muy conocida es la de Mija Moja, ¿sí? Que la pueden haber conocido o no, que termina diciendo, bueno, bendito eres tú, Adonai, el Redentor de Israel. Y la otra es el Ufros Aleinu, ¿sí? Que le agradecemos a Dios, lo bendecimos a Dios porque nos dio un manto de protección a nosotros, a todo Israel y a toda la humanidad. ¿Cómo vamos a rezar el Shema en sí? Bueno, por lo menos la práctica que yo conozco es la siguiente. Si tenemos minyan, uno no dice nada antes, se cubre los ojos,
dice Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. En general se estiran todas las palabras para que se entiendan bien, queden bien claras. Y después se dice el Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed, que es para adentro. Así que es bendito sea el reino de Dios por siempre jamás. Que eso no es parte del texto de la Torah. Pero es algo que decimos para adentro y que solamente en Yom Kippur lo decimos para afuera. Que era lo mismo que pasaba en el Beit HaMikdash. Así que era el único día que se decía el nombre de Dios, que decía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el nombre de Dios. Una vez que terminamos esa parte, en muchas comunidades se suele cantar la parte del Ve'ahavta. Ve'ahavta et Adonai Eloheja. Yo, por ejemplo, cuando entré a Mikeila, al Ambrot, al principio, no lo cantaban. El rabino Fabián leía, ama a tu Dios con todo tu ser, ¿sí? Y en un momento entró la Hasanit que está ahora, que es Laura, y lo empezó a cantar. Y se instauró esa costumbre. Me pasó lo mismo en Bahía Blanca. Yo llegué a oficiar a Bahía Blanca la primera vez que fui. Y a Paula, la mayoría de ustedes la conocen a Paula, ¿sí? Me dice, no, nosotros no lo cantamos, lo leemos. ¿Lo puedo cantar? Sí, obvio, cantalo. Y entonces, bueno, de a poquito empezaron un poco a retomar esta costumbre que es súper linda. Después viene el segundo párrafo que está en otra para allá, que vamos a ver, no sé si la semana que viene o la otra, no me acuerdo el orden exacto, pero viene dentro de poquito. Que habla, bueno, de qué va a pasar si nosotros seguimos las mitzvot y si no seguimos las mitzvot, y nos recuerda de vuelta esto de rezarlas en todo momento, en el anochecer y el amanecer. Y esa parte, como tienen parte de la maldición, hay muchas costumbres que dicen todo ese párrafo en silencio. ¿Ok? Hay algunas comunidades que lo dicen todo en voz alta y que solo la parte de la maldición la dicen en silencio. Pero bueno, son distintas costumbres. Y el último párrafito es la que una parte, por lo menos nosotros una parte decimos en voz alta, que es cuando nos recuerda los tzitzit. Porque hablamos de la mezuzá, hablamos del talit, perdón, hablamos de la mezuzá y de los tefilín, y acá en la última partecita viene lo del tzitzit, ¿sí? Y en esta última parte, los que tienen el talit, se suelen, en la parte donde dice tzitzit, que son 3 veces, se pueden besar los tzitziot, ¿no? Esas esquinas, ¿sí? Lo mismo, antes, cuando nos cubrimos los ojos, nos tapamos con los tzitziot los que quieran. Y después se dice Adonai Elohim Emet. En caso de que no, y las bendiciones posteriores. Y en caso de que no haya minyan, cambiamos el Adonai Elohim Emet por el Melech Neman antes, ¿sí? Como el Dios de la verdad, ¿sí? ¿Ok? Bien. Eso es como el rezo del Shema Israel. Uno puede hacerlo en casa tranquilamente. O sea, vos preguntaste, Mona, ¿está bien hacerlo antes de irme a dormir? Sí, está perfecto, ¿sí? Un tip, por ejemplo, es, si tienen mesita de luz, te dejas el sidur ahí al lado y te haces el Shema Israel. O si se lo saben de memoria, se ponen algo, no importa, se ponen algo y se lo pueden rezar. Bueno, no sé, eso era más o menos lo que había preparado para que estudiemos hoy. Creo que estamos en horario. Si quieren hacer preguntas, es un buen momento. Quieren charlar de algo más, es un buen momento para que hagan alguna pregunta. ¿Hay algún momento donde no se dice el Shema? O sea, en festividades, rezos, etcétera, algún momento. No, o sea, si quieren, después, la semana que viene podemos ver una estructura de cómo es una tefilá, si quieren. Pero en la estructura de la tefilá, tanto de la mañana como de la tarde, de la noche, siempre está el Shema. O sea, el Shema es uno de los corazones del rezo. Y a la tarde no se dice. O sea, si uno hace la ceremonia de Minjá, que por ejemplo, la verdad que en la práctica lo que pasa mucho es, en los templos que rezan todos los días, hacen Minjá, que es la tarde, y Arbit, todo seguido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, no sé, vas el jueves a la tarde a rezar. Bueno, rezas Minjá, el Arbit de la noche y te vas. Entonces siempre rezas el Shema. En los casos donde hacemos ceremonias de Bar Mitzvah o de Bat Mitzvah, porque en Mekeilá, por ejemplo, si no se hace ceremonia de Bar Mitzvah, no se hace Minjá, ¿ok? Entonces, pero se hace, por ejemplo, Minjá a la tarde, ¿no? Un Shabbat. No hay Shema, ¿sí? Y solo hay Shema si se agrega también la parte de la noche. Después no, o sea, en cualquier festividad, en cualquier momento, todo siempre Shema. O sea, pensemos que en un día normal se dice Shema y en Yom Tov, en Shabbat, se dice Shema. O sea, siempre se dice Shema. Es más, cuando se saca la Torá, se canta Shema Israel de vuelta. ¿Sí? A la mañana, no siempre, a la mañana. Cuando estamos en Shabbat, a la mañana, la Torá, se dice Shema Israel de vuelta. Y cuando hacemos la Kedushá, ¿sí? Que es como la parte en voz alta una parte de en voz alta de la Midá, que solo se puede decir cuando hay minyan, también se dice la Shema Israel, que
que la cantamos, no sé si estaban en la tefilá de latitudes, pero se cantó en un momento ese pedacito. ¿Responde a la pregunta? ¿O ha apuntado a otra Sí. cosa? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo te, No por mi parte. no te Bien. pregunto más nada después. Viste que, bueno, ahora estamos en festividad. ¿Por qué? ¿Tuve app, decís o a qué te referís? Sí, 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 en tu Ok. edad. ¿Por qué la tefilá no tiene que ver con, digamos, con la festividad de turno, digamos? A ver, nosotros tenemos algo que es el Sidur, ¿no? El Sidur está armado para que nosotros podamos rezar todos los días, menos Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sí, todos los días. Entonces nosotros tenemos una base que es la tefilá para cualquier momento. ¿Sí? No, la tefilá, Ok. ¿cómo se llama esto? La para allá. La para La para allá. allá. Sí, la Ah, para allá. porque Estoy quemada, la perdón. paracha está relacionada. No entendí, Sí, sí. de vuelta la pregunta entonces. Que por qué la para allá de la semana, Sí. o sea, esta semana, si en teoría deberían caer medianamente en las mismas fechas, similares, ¿por qué no condice, digamos, la temática de la festividad con la temática de la para allá de la semana? Ok. No sé si es la respuesta que yo estaba buscando. Cuando Ujú. termine me decís. Las únicas interrupciones que nosotros hacemos al ciclo de lecturas anuales son cuando cae una festividad en Shabbat, ¿sí? Es decir, Rosh Hashanah, Yom Kippur, primero segundo día de Pesach, primero segundo día de Sukkot, Simchat Torah, bueno, Simchat Torah no porque cae en Shabbat, Shemini Atzeret, Shavuot, ¿sí? Que Shavuot tampoco puede caer en Shabbat, creo. Segundo día de Shavuot, sí. En esos casos, y además los días del medio de, si tipo, no sé qué yo, justo cayó el Shabbat en el medio de Pesach, día 5 de Pesach, o de día 5 de Shavuot, de Sukkot, también. En esos días se interrumpe la lectura y hay un día de lectura para eso. Entonces, por ejemplo, en Yom Kippur, la lectura de Torah de la mañana, se lee el sacrificio de la ofrenda que se hacía en Yom Kippur. Rosh Hashanah se lee, el primer día se lee el nacimiento de Yitzhak, ¿no? En Pesach se lee la salida de Egipto, ¿ok? Esas son todas las fiestas de la Torah. En el resto de las festividades, ¿sí? Que voy a hacer un asterisco con algunas, ¿sí? Se sigue leyendo la lectura de la Torah normal. Cuando cae Hanukkah, en Shabbat se hace un maftir, que es la lía extra que se lee en Shabbat, ¿sí? Se hace un maftir relacionado a Hanukkah. Y lo mismo cuando es Rosh Hodesh, comienzo de mes. Si Rosh Hodesh cae un Shabbat, se hace la lectura de este maftir agregado, ¿sí? Y cuando coinciden Hanukkah, Rosh Hodesh y Shabbat, como es este año, se leen los tres. Se leen los tres. Se leen. En Shabbat se leen 6 aliot normales, o sea, de la parasha de la semana, una de Rosh Hodesh y una de Hanukkah. Y ahí es cuando tenemos el momento donde más torot se sacan, que son 3 al mismo tiempo. Se leen de 3 torot diferentes. ¿Respondió tu pregunta o no? Sí, 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 sí. Ok. O sea, básicamente toca la que toca, excepto en esas oportunidades que tienen lecturas Claro. puntuales para hacer. Claro. Tuve Ave es una fecha menor. O sea, no quiero quitarle el crédito porque es re Sí, lindo. sí, sí, pero sí, digamos, no es de las... Hay jerarquía. O sea, la jerarquía son Shabbat, Yom Kippur, las otras fiestas de la Torá, y después fiestas de no de la Torá, y después fechas importantes. Es como esa es la jerarquía, si queremos. Claro, Pero Shabbat mata todo. perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, por aquí ninguna. Bueno, igual hicimos Todo un poco de claro. preguntas antes cuando estaba Mati. Por eso había dicho. Sí. Bueno, si les parece bien, entonces cerramos acá. La semana que viene nos Súper. volvemos a encontrar misma hora, mismo link. Y bueno, saben. nos Perdón, consiguen. una Sí, Abru, pregunta. diga. Acabas de decir Shabbat mata todo, pero si cae en Kippur, no, mata. Shabbat no gana, ¿o sí? Pero Kippur es Y Shabbat. Kippur mata. Sí. Kippur es un Shabbat Shabbatón. ¿Sí? O sea, Kippur ya es Shabbat. Pero ¿qué pasa? Si Pero Yom Kippur cae en Shabbat, vos No saludás se a una dice- persona Shabbat Shalom, Hatima Toa.
primero Claro, claro, Shabbat o y Yom Tov. después es Yom Kippur. Porque primero siempre viene lo más cotidiano. Es más, Pero se ayuna. sí, obvio. Shabbat no te prohíbe ayunar. O sea, Pero no es Yom una Kippur prohibición sí. de Shabbat. ¿Sí? No sé, por ejemplo, vamos al ejemplo de Pesach si querés. En el Shabbat de Pesach, bueno, podés comer jalá. ¿Se entiende? No porque hagas algo siempre en Shabbat significa que no está. O sea, que Shabbat te prohíbe comer matzah y tenés que sí o sí comer jalá. ¿Se entiende? Claro. Pero, por ejemplo, en Yom Tov, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el primer día de Pesach o el segundo día de Pesach. Supongamos que el primer día de Pesach te cayó en Shabbat, ¿no? Y vos tenés que cocinar para... Bueno, no puede pasar, al revés. Supongamos que el... ¿Cómo es? Perdón, el segundo día de Pesach te cae en Shabbat, ¿no? Entonces vos el primer día de Pesach, que te cayó el día anterior, si es un Cocinar. jueves a noche, viernes, supongamos que fue así, no sé por qué. Vos tendrías posibilitado, con un fuego preexistente, cocinar en Yom Tov. Que es algo que vos en Shabbat no podrías hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, si Pesach y Shabbat coincide, ya no se puede. Por más que tengas un fuego preexistente, en Shabbat no se puede cocinar. En Yom Kippur obviamente no se puede ni comer, así que tampoco se puede cocinar. ¿Y ahí se hace el kiddush, se toma el vino, se come jalá todo igual? ¿O no? ¿Cómo? ¿En Yom Si Kippur o cae en en Kippur y Pesach? Shabbat. ¿Eh? Si cae en No. Kippur y Shabbat Si juntos. cae Kippur en Shabbat no se hace nada. O sea, vos, No podés. vos Es como si no existiera Shabbat. haces cena, o sea, la segunda, antes de ir al templo, sin las bendiciones porque todavía no es Shabbat. Haces la bendición de las velas de Shabbat y de Yom Kippur, que es la misma combinada. Y vas a la sinagoga y cuando volvés, ya está, listo, no haces nada. O sea, esa práctica no la haces ese día. Claro, o sea, solamente se hace el rezo, sin No. Que la acción. ingerir, digamos, No hay o cena tampoco hace sabática rezo. sin bendiciones, sin nada. Uno no hace rezo ese día. O sea, vos volvés a tu casa. Solamente la de Neirot, digamos, para. Las de Neirot, sí. Porque Yom Haces Kippur también se utilizan. toda la bendición, Ner Shel Shabbat, Beyom Kippurim. Si quieren, Yom Kippur y Shabbat están como a la misma altura, si quieren. Si quieren lo dejamos ahí porque para mí en realidad Yom Kippur es como Shabbat. Sí. Entonces, Y puede ser otro Sí, tema. claro, pasa que el Shabbat es como que es importante hacer kiddush y comer jalá. sí. Y si te cae Kippur, ya medio que eso se desacredita. Bueno, Qué pena. Ahí Kippur mata a el año Shabbat. pasado. Pero porque en realidad el espíritu de Shabbat es de poder descansar y de poder desconectar de todo lo cotidiano y que sea un día distinto, ¿no? Eso es lo que lo hace sagrado. Pero en Kippur no puede descansar. No, ¿cómo que no? En Yom Kippur re descansar. No. Si lo único que tenés que hacer es ir al templo. Ya, ahí no, con hambre no se puede. No puedes descansar Claro, vos si estás tenés todo el día que en ir el con templo hambre a y estás muriendo descansar de al hambre. templo desde la mañana hasta la noche. Ustedes todos. No se ayunaron. descansa. Pero ¿Todos ayunaron descansar el no último es Yom Kippur? dormir. Sí. Y te paras y te sientas, y te paras y te sientas. Igual no se No, pero mi descansa pregunta es, tanto. ¿todos ayunaron el último Yom Kippur? Sí, Yo sí. ¿Pasaron hambre? sí, a lo Sí. último. Sí. Bueno, la práctica es poder prepararse para Yom Kippur y después vivir Yom Kippur de tal manera que no tengamos hambre. No tener sed es imposible, ¿sí? Uno puede pasar a segundo plano la sed y entender que a pesar de todo lo que vivimos, se puede tener un poquito de sed y se puede convivir con eso. La idea es sentirnos más débiles, más vulnerables, ¿sí? Afligir nuestra alma, o sea, el objetivo es ese. Entonces, no quiero A mí spoilear más me porque sacas después, el si no, Yom Kippur, ¿qué chocolate vamos un a hablar? día y cumple. ¿Eh? A mí me sacas chocolate un día y ya cumple que la estoy pasando mal ese día. Me siento más débil. La idea es un día, pero además piensen que es eso, o sea, nosotros vamos a purificarnos, a pedir perdón, a realmente renovar nuestro año. ¿Sí? Entonces, Bueno, yo la que hago es dejar el teléfono y la computadora. también, eso Tipo, también el es real importante. detox. Sí, eso es re lindo. O sea, yo en general, por ejemplo, todavía, o sea, en Shabbat tuve un momento donde me olvidaba del celular, tipo, donde realmente lo dejaba. Después me di cuenta que por una cuestión de mi vida necesitaba tenerlo encima por las dudas. De que me llamen por una emergencia, lo que sea, todo eso me parece importante. Sí. El único día que apago el teléfono y que desaparezco es en Yom Kippur. O sea, yo en Yom Kippur realmente, si alguien se está muriendo, no sé, tiene que mandar una señal de dibujo. Te porque- enterás cuando termina. Sí, pero la idea también es acompañarlo con la vida. Con la vida. O sea, en el sentido de, yo
dejo de comer y dejo de tomar y voy al templo a rezar. No me voy a trabajar. ¿Se entiende? Claro. Ujú, Ok, totalmente. Acorde. Sí. bien. Bueno, cerramos acá y la semana que viene, Sí, si tienen más dale. preguntas, las traen. ¿Les parece bien? Anotado. Súper, sí. Bueno, gracias a todos por sumarse y por su tiempo y nos vemos la próxima. Nos vemos, nos Gracias. vemos. Chao, Chao a chao. todos. Chao, Chao. chao. Chao, chalo.